lo que te va a suceder al final del torneo, ¿no? Esto es no, como empieza, no es como empieza, es como termina. A Milito yo me recuerdo que cuando recién llegó no le fue muy bien en resultados y acabó siendo uno de los mejores equipos jugando, ¿no? Entonces no hay que alarmarse, pero sí hay que exigirle, como dice Eddie, a que empiece a sacar resultados, porque si luego no llegan los resultados, si no juegas bien al fútbol y no llegan los resultados, es cuando ya vienen las complicaciones. Pero tiene que preocuparse el técnico del Guadalajara, la afición del Guadalajara, profe, porque sufre un descalabro en la fecha 1 contra un equipo que es muy poderoso y que te empareja en todas las líneas. Tiene que preocuparse el técnico. Milito, ¿cómo estás, profe? Muy bien, Burleta, muy bien. ¿Y vos? Qué bueno, bien, me da gusto. Micrófono bien. Un placer. El micro ya, bien. Un placer y un lujo estar con todos ustedes. Y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Yo creo que hoy no fue ese equipo que nosotros vimos el torneo pasado colectivamente, ¿no? Tuvo un bajo rendimiento en lo colectivo. Pero se enfrenta a un equipo que otra vez, desde hoy, se perfila a pelear el campeonato, esa es la verdad. Sí. Digo, porque no movió gente, porque es un 11 tipo desde hace mucho tiempo, con el mismo entrenador, ¿no? Hoy mete a sus figuras y termina ganando y ganando bien. Hablaban de Vega, hablaban de jugó Gutiérrez, de Gallardo. Su refuerzo, pero jugó Angulo, jugó Castro, sí. ¿Me entendés? Solo faltó el portugués. Paulinho. Entonces, a mí me parece que hoy no es tanto el tema de Chivas. A mí me parece que, como decía hace un rato John Laguna, el tema también es de Toluca. Ojo, digo, Toluca demuestra cada día que pasa que es un equipo donde se pare te juega bien. Pareciera que Guadalajara jugó un partido pésimo, que no tuvo ninguna llegada. Yo recuerdo un disparo de Kevin Castañeda. Sí, hay un cabezazo hay un cabezazo de Alvarado. Guadalajara. Qué bueno. Bueno, sí, pero también entiendo que hay que meter la pelotita, pero no jugó un partido tan desdeñable. Pero ojo, tiene que ver mucho, para mí, tiene que ver mucho la expulsión, Tiene que ver mucho. Sí, porque estaba parejo. Antes de la expulsión tiene mucho que ver la expulsión, estaba hermano. llegando Chivas. Yo, para mí, Claudio, si es lo que yo vi... Que sí era expulsión para mí, No, sí, claro, para mí era expulsión, claro. Sí, era. No, porque escuché que peleando y le da el codazo. mete un codazo. Que tiene que ver mucho. Digo, si es difícil ganar con Pues sí, pero es un error más, que es justo lo que pasaba al principio que decías de lo de Milito, las expulsiones, los penaltis que cobraban en contra, todo lo que le pasaba a este Guadalajara, le está pasando ahorita una vez más. Pero, Archie, es el partido 1. Pero es muy precipitado. Desde el 1 podemos ir juzgando y podemos ir viendo qué está pasando. ¿Quién te garantiza que no van a venir 3 derrotas más? Puede así pasar arrancó, también. Nadie te lo garantiza, pero no creo que suceda. Sí, no, porque aparte le quedan es muy buen equipo. Le vienen 7 partidos. Así arrancó. Y no jugó mal, profe. A ver, dale. Bueno, Toluca arrancó con García, Simón, Pereira, López y Gallardo, Romero, Gutiérrez, Castro, Vega, Angulo y Díaz Price. Qué bien juega ese chavo. Gran jugador de fútbol, la verdad. Es buen futbolista. Chivas no tuvo alineación, Chivas, no, sí tuvo, la vimos. No, es que no me di cuenta. Bueno, aquí están algunas de las aproximaciones del Guadalajara, John, que sí las tuvo. Bueno, este es Toluca, que por cierto, qué bonito uniforme de visitante. Esta fue de Alexis primero, Esa fue de Alexis también, esta de Angulo. A mí te digo, yo insisto, a mí me gustó mucho Toluca, Sacó pintura al horizontal. Sí. ¿Te gustó Toluca, pero hizo un mal partido Guadalajara? No, para mí no. Para mí fue un partido muy entretenido, la verdad. La expulsión, cada vez a este nivel, se nota mucho cuando te vas un hombre abajo. Esta casi, ¿no? Casi esta de Castañeda. Sí, que también se vio bien. Y aquí cambia el partido. Sí, la del penal. Aquí cambia el partido, exactamente. Claro, y es penal, El penal de Romo. No fue un buen partido de Romo. Eso sí te puedo decir. Sí, no fue el mejor partido de Romo. Qué bien Alexis, Y luego me parece que le tira un balonazo el Tala, le tira un balonazo, pero bueno, no pasa nada. Pero luego se vuelven a acercar y se sonríen entre ellos. Es roja, Paco. Claro que es roja. Esto no es irrefutable. A mí, yo no sé si le tiró el codazo a propósito o está bien, pero bueno, en la Liga MX las dan. Venían peleando, John, venían peleando desde atrás. Esta jugada es divina, esta jugada. Divina. Sí, es un contragolpe, un tiro de esquina, ¿no? Que arriesgan y los agarran mal parados, ¿no? Entre Liño y Gallardo define como debe ser, bien. ¿no? Sí, rompe. Hay que ir poniendo los asteriscos. O sea, perdimos 2-0, pero este partido lo jugamos bien. Hay que irlos poniendo así, jornada tras jornada, a ver qué va sucediendo. Bueno, a Juárez le debe ganar, ¿no? Estamos analizando. Pero una cosa es que te pasen por encima y que no metas ni las manos. todos. Sí, no, claro que sí. No estoy diciendo que nadie Una cosa es que no metas
metas las manos, perdimos, Eddie. pero jugamos bien. Pero una cosa es que no metas las manos y otra cosa es que compitas. Y Chivas yo creo que va a llegar a competir por el campeonato como vaya Sí, y tiene avanzando. que, claro. Sí, o sea, hoy evidentemente era un partido, no era nada fácil, era contra Toluca. Toluca siempre ha sido candidato para ser campeón. Entonces no era nada fácil jugar contra ellos. John le mete el codo en la garganta a Pereira. ¿Cómo que no era de roja? Sí, es falta de John, Pereira, le sacó pero mole. Sepúlveda se equivoca. ¿Qué tiene que pasar? Sí, está bien. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que lo fracturen? Nada, ¿Para está que lo echen o qué? Está bien. No, sí, entiendo. Creo que en Europa no es roja. Yo creo que en Europa y en China y en Mongolia es roja. Porque John, se ve Bueno, la Sepúlveda que viene peleando. yo creo que no, Matador. Es todo lo que estoy dando mi opinión. ¿Está No bien? tienes que molestarte. No me molesta. En Europa no es roja. Nada más creo que en Europa no es roja eso. Güey. Pero si le, Es mi opinión, ¿eh? Sí, está bien. le está bien, mete el codo en la garganta, hombre, ¿cómo no va a ser roja? Está bien. Le dio un bocazo en su codo. Le dio un bocazo en su codo. Pereira le fue a pegar en el codo. Bueno, haya sido como haya sido, John, esta expulsión sí cambia el rumbo del partido, ¿eh? Desde luego que lo cambia, claro ¿no? que lo cambia. Bueno, No te sí, desacomoda contra mucho el 11 partido, está difícil, no te lo desacomoda mucho porque es el delantero, pero de todas maneras le pasó a Guadalajara. Sí, pero La de verdad todos que le modos, pero si ganar un partido con 11 es complicado, con 10 peor. claro. Y aparte No, contra el desde luego, Toluca, que es desde un luego. equipo que tiene oficio, que tiene buenos jugadores, normal, vas a perder. No hay vuelta, hermano. Está bien. Que Díganme no una... sean, exacto, que no sean pretextos y que son solo aclaraciones y explicaciones, ¿no? Para que lo pongamos la vara en este torneo y saber que si a un equipo le quitan un hombre, entonces vamos a juzgarlo de esa manera. Y vamos Es que a no decir son que perdieron por pretextos, eso. son hechos. Por eso. No, Entonces, son para hechos. ir sabiendo No son que si un pretextos, son equipo hechos. pierde un jugador, entonces fue por eso que terminaron Complicado, perdiendo. Perfecto, En el perfecto. fútbol moderno no es jugar fácil. con uno menos es dar mucha Estamos ventaja. diciendo más Es dar difícil. mucha ventaja. Entonces, los espacios que aparecen. es más ¿Viste difícil. el segundo gol del Toluca? Porque ¿Viste estaba los volcado hacia espacios? adelante, Guadalajara. Estaba volcado hacia adelante. Tienes un segundo, no pasa esto. ¿Me Empe, entiendes? No pasa. Te escuchamos, Empe. No, decía que, dice Eddie, no, entonces al equipo que le quiten un jugador ya lo vamos a dar Claro. por un hecho que va a perder. Es que es bien complicado jugar con uno menos, Eddie. O sea, la bueno, verdad, lo sé. quieres presionar si el rival tiene como Toluca, ¿no? La experiencia de manejar el partido, te lo maneja, ¿no? Y yo aplaudo lo de Chivas, lo de Milito, que intentó ir al frente, sacó a defensas. O sea, fue arriesgado, ¿no? Y tuvo el empate con el valiente. cabezazo del Piojo. Claro. ¿no? Del Si Piojo, lo mete ahí sí. 1-1 y te tira para atrás Chivas y ahí ya se van 1-1, ¿no? Intentó, o sea, por eso estamos analizando, Sí, pero tú pero estás es que, diciendo ya, Chivas, ok, no, sí estoy se contigo. le exige a Chivas. Estoy contigo, Empe, que hubieron llegadas, sí hubieran llegadas. El Piojo jugó muy bien, sigue embalado un poquito en esto que presentó en el Mundial, sí. Y ese es mi punto. Y está análisis del partido, perfecto, Bueno, está el análisis. pero Pero se jugando perdió así, 2-0, no lo perdiste apenas. Pero lo jugando perdiste así, Esa es Eddie, solo una hay parte más- del análisis, ¿eh? Son una pequeña parte del análisis, Si tú porque nada más analizas estás el viendo el partido, resultado. No, pero nada si tú más analizas el partido, jugando así hay mucho más posibilidades de que Chivas De que llegue logres, a calificar claro, a la claro. liguilla, Ah, que juegue. pero Chivas Pues es va a a lo que me calificar a la refiero. liguilla. Va a calificar, por Sí, eso claro. no podemos crucificar a Chivas por este partido. No, pero hay que señalarlo. Hay que señalar que no puedes cometer esos errores, que no Mira, puedes cometer el error de la además, expulsión, el historial. que no puedes De acuerdo. cometer ciertos errores en la salida, que tienes que plantear mira, también un poco mejor el irte hacia adelante. O Pero sea, mira el también hay que historial, mira el analizar todo eso. historial. Normalmente no puede le ser. Por ganan eso, y le Los pasó tiene- justo los contra tiene de Toluca hijos, en la liguilla, los ¿no? tiene de También, hijos. ¿no? Me acuerdo el penal que comete, no recuerdo quién al principio, ¿no? Y pues prácticamente En León. también fue ahí una desventaja Sí, en León. a los primeros minutos, Metió ¿no? como 3. Nunca una derrota, Paco, llega a tiempo. Nunca una derrota. Pero mejor que te pasen la fecha 1 a que te pasen la fecha 16, 17. Oye, ya te empiezas a sacar a los equipos difíciles Hoy se desde saca ahora, a ¿no? Y se Toluca, saca ya a Toluca, que prefiere enfrentar a Toluca a la fecha 1 que enfrentar en la 16 o en la 15, que a lo mejor te estás jugando Ya está embalado. algo más Claro. importante, ¿no? Pero jugando así, te repito, para mí, yo creo que Chivas va a llegar a ser uno de los 4 primeros en la tabla general. Eso va a pasar. Con el resultado adverso, con un jugador menos al inicio del segundo tiempo y con un equipo como Toluca adelante, la cosa se puso bastante difícil. Así todo el equipo siguió con la misma línea, a pesar de tener un jugador menos. Tuvimos las mejores opciones ahí para poder empatar el partido, situaciones claras de gol. Pero lógicamente te expones a cualquier tipo de contragolpe, ¿no? Y en una pelota parada nos corrieron y nos marcaron el segundo gol. Con mucha humildad debo responderte que siento que sí,
siento que tenemos un plantel muy, muy bueno para ser protagonistas, por supuesto. Además, la historia, la grandeza de Chivas siempre te va a poner en ese lugar. Y tenemos que hacernos responsables, y es muy lindo tener esa responsabilidad, ¿no? De tener que pelear por el campeonato. Acá no vale otra cosa que no sea esa. Y obviamente Chivas es un equipo que va a estar en los primeros lugares, va a estar en la liguilla, así que para nosotros es un buen parámetro. Primero que nada porque hicimos una pretemporada muy corta, sabíamos que el rival iba a ser muy exigente, y la verdad que el equipo nuestro jugó arriba de mis expectativas por el tema de la poca preparación. Así que estamos muy contentos. Ahora descansar porque el martes tenemos que jugar nuevamente. No, creo que nosotros, cuando quedamos con 10, nos costó acomodarnos, hubo 5 o 7 minutos, y después ya empezamos con las posiciones largas y ahí calmamos el partido, ¿no? Sabiendo que Chivas tiene grandes jugadores y tiene un gran funcionamiento. Pero igual en el primer tiempo también tuvimos muchas opciones claras, aparte del gol tuvimos varias más. Creo que en trámite general fuimos muy justos ganadores. Pero bueno, esto es jornada 1, esto recién empieza, falta mucho camino por recorrer. Así que nuestro objetivo siempre es estar entre los primeros lugares en todas las competencias. Todo al revés, empezó desde el jueves y hoy uno de los partidos más atractivos de esta jornada era Chivas contra Toluca. Termina perdiendo el equipo de Milito, como siempre declarando correctamente, reconoce la obligación que tiene Chivas de estar Eduardo de la Torre ahí, siempre peleando por lo máximo. Uno de los equipos históricos, el equipo de tus amores, de la Torre. No, bueno, hay equipos que tienen este compromiso, ¿no? Y lo reconoce Milito. Sí, no, pues está bien, lo reconoce porque pues, no hay otra manera, ¿no? Él habla de grandeza y todo lo demás, pues tiene que reconocer cuando le va mal. Jugando, este partido le fue mal. Jugando ya con seleccionados los dos, ¿no? Ya con sus seleccionados, ya de regreso. Tuvieron que entrar de cambio varios, ¿no? Varios. Como la Hormiga, como Gutiérrez. Sí. Pero Castañeda bien, fue de lo mejorcito que vi en este partido. ¿Te gustó Castañeda? Y si no es por el Tala, te vas con una goleada, ¿eh? ¿Te pareció...? Final, si no es por el Tala, te vas con 3 más. A mí me pareció la expulsión de Sepúlveda injusta. A mí no me parecía de roja. La expulsión y el penalti, ¿no? Se están haciendo muchos penales así de manitas que no van, o de toquecitos. Eso de que hay contacto, no hay contacto, no me parece bien. Y creo que a final de cuentas el Toluca ganó bien. Sí. Como te digo, fueron 2 goles, pero pudieron haber sido otros 2 o 3 más. Y esa desventaja que tuvo Chivas, sí, pues hay que tomarlo en cuenta, que fue lo que lo afectó finalmente. Porque ya se desubicaron mucho, ya al final muchos cambios a la ofensiva, atrás quedó muy flojo, hubo un gol que iban 3 contra 1, ¿no? O sea, parecía pues ya una cáscara diferente, entonces... Por Toluca, Pollo jugó, ahí veíamos a Alexis Vega, ¿no? De inicio también hablando. Sí. Seleccionados, Gallardo Eric Gutiérrez, también. Lo metieron de inicio, que tenía como 10 años que no jugaba. Eric Gutiérrez inicia el partido. La verdad es que hoy Toluca fue muy superior. Este es el penal, ¿no? Es un penal claro, lleva la mano arriba y la regla es clara. Después puede no gustarnos y luego Alexis Vega lo cobra, ¿no? Con personalidad. Y después pide perdón, pero primero pega y después soba. ¿No? Él sabe lo que va a generar. Lo cobró. No, somos pocos, te lo digo. Y esto no es expulsión, Pollo, perdóname. En México sí. O sea, en Premier probablemente no. Es expulsión darle un golpe. Para mí no. Pero es un movimiento para mí natural. Ese movimiento no es. Ese movimiento natural no es. Si lo ves en cámara lenta, no es natural. No es natural, perdón. Exagerado. Está braceando y pone. Está braceando, pero no braceas para correr para arriba, por favor. ¿Cuándo has braceado para correr para arriba? ¿El Olmo para ti es expulsión? Yo creo que se van agarrando, si hay un contacto, pero no es para mí no está entre naranjita y roja. O sea, yo creo que estamos terminando con el fútbol otra vez. A ver, o sea, ¿no aprendimos de este mundial o qué? Vamos a seguir igual, marcando cosas como se marcaba. Bueno, ya ves que se marca distinto. Pero coincido con No, pero este es un mundial, ya pudieron haber aprendido algo los árbitros, ¿no? Sí, coincido que la Liga MX sí es expulsión. En la Liga MX acuérdate que en México jugador caído es foul. Acuérdate que en México hay penales chiquitos. Ya. El de ayer de Cruz Azul
El de ayer de Cruz Azul es un penal chiquito. El penal de hace rato en América es un penal chiquito. Este penal, para mí es claro, llevas la mano arriba. ¿Hubo penal y la roja. ¿Hubo penal a favor de la América? Sí, como siempre, ya ¿Y sabes. cómo van? Ganando. A ver, pero hablando de ese, yo creo que tú vas barriendo y es un momento natural hacer eso. No es que no fuera natural lo que hizo Romo. Era natural, tú te vas barriendo, te vas cayendo y es normal que tengas que apoyar. Son de las cosas que yo no entiendo. No, A los árbitros tienen que tener más criterio para eso. Pero otra vez voy a lo mismo. Es el VAR. Para mí el culpable de todo es el VAR. Pero independiente de esas decisiones arbitrales, Eduardo de la Torre, Toluca ganó bien. Sí, muy bien. Toluca muy bien. Porque desde el principio, Chivas reaccionó ahí 5 o 10 minutos, pero desde el principio Toluca debía de llevar 2 o 3 goles en el minuto 20. Y Toluca muy bien. Eso sí. Ahora, ¿sabes cuál ha sido? Yo sé que a muchos aquí no nos gusta estar hablando constantemente de arbitraje, pero de verdad, si usted le pone la lupa a las decisiones de roja, de penales, a cuál entra el VAR, cómo actúa el VAR, se va a dar cuenta, amigo mío, que está usted ahí, que el 80% de los partidos de cada jornada tienen una decisión que va al marcador y que nos hace entrar en esta clase de debates. Claro, oye, si es el Jaguares contra Dorados, nos va a valer gorro porque ya sabemos que eso ni siquiera hablamos. Y dije, esos dos equipos pues ya no están. Ya no existen. Pero, sí existen, pero. Sí existen, pero no en primera. Pero cuando son equipos grandes, hay una lupita más. Veamos que cada partido tiene lo suyo. El arbitraje en México es el peor del continente, se los he dicho. El peor. Bueno, para todos, pero para todos es igual. Y nos dice producción parejo. Que están las jugadas polémicas, precisamente. ¿No? Yo te voy a decir que para ti es el peor porque vives aquí. En otro país del que vivimos un tiempo, pensamos que es el peor de ese país porque se habla de todas las decisiones. Esta es un penal claro. Lleva la mano arriba. No la va encogiendo así como que... Pero no es un movimiento, no la puedes llevar arriba. Te estás barriendo, tienes que saber algo. No puedes barrerte y con la mano en el piso, ¿no? Tienes que tener algún movimiento. ¿Quién tomó la decisión de barrerte? Él toma la decisión de barrerse. Claro, ni modo que otro lo tome, ¿no? Pues él se está barriendo, si le pega en la mano izquierda, si le pega en la mano izquierda que va pegada al césped, no lo van a marcar penal. Le pega en la mano arriba, no tiene nada que hacer la mano arriba. El VAR llamó al árbitro y decidió marcar el penal. ¿Y esta es la de Sepúlveda? No, pero eso... ¿Qué? No. Para mí ¿Cómo? ¿Están forcejeando? Para mí es roja. Es un movimiento... No, un movimiento... Hay dos maneras, se van forcejeando un poco. Están forcejeando. ¿No? Y al ir forcejeando sí levanta un poco el brazo. Está bien. Pero no fue codazo, fue hasta con el antebrazo. Claro. Me extraña, Hermosillo. No hace el movimiento. Me extraña. Tú, Hermosillo, tú hacías varias de esas. Pero es arriba. Tú hacías varias de esas. No es arriba, no es abajo. Tú hacías varias de esas. No es arriba. Y es acá arriba. Por favor. No. A ver, especifícalo. Deberías de ejemplificarlo acá. Ven, párate. Dale a... Vente, síguelo. Tú. Ven. No, pero no me lo pongas. No, hombre. Lo de Chivas ya parece una película de esas donde uno jura que ahora sí va a cambiar el final. Y termina pasando exactamente lo mismo. Porque dime una cosa, rojiblanco, ¿de verdad fue solamente una mala noche, o ya empezamos a preocuparnos cada vez que Gabriel Milito se cruza con el turco Mohamed? Ojo, no estamos diciendo que el torneo esté perdido ni mucho menos, apenas es la jornada 1. Pero tampoco nos vamos a hacer los ciegos. Hay decisiones que dejaron a toda la afición con la ceja levantada, un penal que ya está haciendo explotar las redes sociales, una expulsión que sigue dando de qué hablar, un Armando González sentado en la banca mientras todos se preguntaban, ¿y la hormiga pa? ¿Cuándo? Y un Alexis Vega que apareció como si conociera de memoria el examen. Bueno, la verdad es que sí lo conocía, porque enfrente estaba Tala Rangel. Y espérate, porque eso no es todo. También vamos a analizar si Chivas perdió por culpa del árbitro, por errores propios o porque Toluca simplemente fue más inteligente en los momentos importantes. Así que no le cambies, porque cada noticia va respondiendo la anterior y al final seguramente vas a sacar tu propia conclusión. Y si aquí se vive el fútbol como se vive en la tribuna, con pasión, con debate y también con esa buena carrilla que nunca puede faltar entre aficionados, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cuando gana Chivas, aquí lo festejamos, pero cuando pierde, aquí no escondemos la cabeza. Aquí se habla de frente, con argumentos, con sentimiento, y hoy, créeme, hay mucho de qué platicar. ¿De verdad Chivas perdió por culpa del árbitro? ¿O también tenemos que empezar a exigir mucho más del propio equipo? Esa es la pregunta que hoy está dividiendo a toda la nación rojiblanca. Porque sí, otra vez hubo una decisión arbitral que hizo explotar al estadio Akron. Otra vez las redes sociales están llenas de videos, repeticiones y opiniones sobre la mano de Luis Romo,
y otra vez el nombre de Daniel Quintero está en boca de todos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Hasta cuándo Chivas va a depender de que un árbitro tenga una noche perfecta para sacar adelante un partido importante? Un equipo grande también tiene que encontrar la manera de sobreponerse a la adversidad, y justamente de eso tenemos que hablar. El partido apenas comenzaba a tomar temperatura cuando llegó la jugada que cambió completamente el rumbo del encuentro. Toluca armó una buena combinación ofensiva, Jesús Angulo apareció dentro del área, y en el intento desesperado por bloquear el disparo, Luis Romo terminó tocando el balón con la mano mientras caía al césped. En tiempo real muchos pensaron que la jugada seguiría, otros ni siquiera vieron el contacto y el propio estadio quedó en silencio esperando la decisión. Pero entonces apareció el protagonista que nadie quería ver, el VAR. Daniel Quintero fue llamado a revisar la acción en el monitor. Esos segundos parecían eternos. En las tribunas todos esperaban que se analizara el contexto completo de la jugada, el movimiento natural del cuerpo y la forma en que Romo intentó bloquear el disparo. Sin embargo, después de observar la repetición, el silbante regresó al terreno de juego y señaló el punto penal. Y ahí fue cuando explotó todo. Porque seamos sinceros, rojiblancos, no fue únicamente el penal. Lo que terminó desesperando a la afición fue la sensación de que durante buena parte del partido las jugadas divididas casi siempre terminaban favoreciendo al Toluca. Cada contacto generaba reclamos, cada decisión levantaba dudas y el ambiente comenzó a calentarse tanto en la cancha como en las gradas. Es esa acumulación de pequeñas acciones la que provoca que muchos aficionados terminen diciendo, otra vez nos pasó lo mismo. Ahora bien, también hay que poner los pies sobre la tierra. Decir que todo fue culpa del árbitro sería demasiado sencillo. Y cuando uno quiere que Chivas vuelva a pelear títulos, también tiene que ser autocrítico. Porque incluso después del penal, el Guadalajara tuvo momentos para reaccionar. El equipo recuperó la pelota por varios lapsos del encuentro, logró empujar a Toluca hacia su propio campo y generó aproximaciones que pudieron cambiar completamente la historia del partido. El problema fue otro, volvió a faltar contundencia en el momento más importante. Y ahí es donde nace el debate. ¿De qué sirve reclamar una decisión arbitral si después no aprovechas las oportunidades que tú mismo generas? Los equipos campeones también sufren errores arbitrales, pero muchas veces encuentran la manera de responder jugando al fútbol. Esa es justamente la exigencia que merece un club como Chivas. Claro que el penal cambió el escenario. Claro que recibir un gol de esa manera afecta el ánimo de cualquier equipo. Pero también es cierto que el rebaño no dejó de competir. Incluso con el marcador en contra siguió buscando espacios, intentando recuperar terreno y tratando de volver al partido. Eso demuestra carácter, aunque todavía falta ese último paso que convierte el esfuerzo en resultados. Después vino otra jugada que terminó aumentando todavía más la frustración de la afición, la expulsión de Ángel Sepúlveda. Una acción que también fue revisada en el VAR y que volvió a generar una enorme discusión entre analistas, periodistas y aficionados. Algunos consideran que el reglamento se aplicó correctamente, otros creen que la decisión fue excesiva por el contexto de la jugada. Y ese debate seguramente seguirá durante varios días. Pero aquí quiero hacerles otra pregunta. Chiva hermanos, ¿no les da la impresión de que este partido dejó una lección muy clara? Chivas no puede controlar quién pita un encuentro, tampoco puede decidir cuando interviene el VAR. Lo que sí puede controlar es su intensidad, su concentración y su capacidad para definir los partidos cuando tiene oportunidades. Ahí está el verdadero reto de Gabriel Milito y de este plantel. Porque si algo quedó claro en el Akron es que el margen de error en la Liga MX es mínimo. Un detalle cambia todo. Un penal modifica el planteamiento. Una expulsión condiciona el resto del partido. Y cuando enfrente tienes a un rival tan ordenado como Toluca, cualquier error termina costando muy caro. Eso sí, la polémica arbitral seguirá dando de qué hablar durante toda la semana. Habrá quienes sostengan que el resultado quedó marcado desde aquella decisión, y otros insistirán en que Chivas tuvo suficientes oportunidades para evitar la derrota. El debate está completamente abierto. Pero, hablando de decisiones que hicieron explotar a toda la afición, hay una que quizá generó todavía más preguntas incluso antes del silbatazo inicial. ¿Por qué Gabriel Milito dejó a Armando González en la banca cuando miles de aficionados esperaban verlo como titular? Lo que explicó después del partido está provocando opiniones completamente divididas, y de eso vamos a hablar enseguida. ¿De verdad Gabriel Milito tomó la decisión correcta, o esta derrota empezó desde el momento en que entregó la alineación? Porque seamos completamente sinceros, Chiva hermanos, antes de que rodara el balón, ya había una pregunta que se repetía en redes sociales, en los grupos de WhatsApp y hasta en las tribunas del Akron. ¿Por qué Armando González estaba en la banca? Y después del resultado, esa misma pregunta terminó haciéndose todavía más grande.
Porque cuando un equipo pierde, absolutamente todas las decisiones del entrenador entran al debate. Las que salieron bien y, sobre todo, las que no convencieron a la afición. Y ojo, aquí no se trata de pedir cabezas ni de convertir una derrota en una tragedia. Apenas es la jornada 1 de la Apertura 2026. Pero tampoco podemos actuar como si nada hubiera pasado. Chivas es un equipo grande, un club donde cada decisión pesa el doble y donde el entrenador sabe perfectamente que sus alineaciones siempre estarán bajo la lupa. Y esta vez, Gabriel Milito tuvo que salir a explicar públicamente por qué dejó a uno de los delanteros que más ilusión genera entre la afición esperando su oportunidad desde el banquillo. Lo más interesante es que Milito no habló de bajo rendimiento, tampoco dijo que Armando hubiera perdido la confianza del cuerpo técnico. Al contrario, el estratega argentino explicó que todo se trató de un tema físico y de ritmo de competencia. Según sus palabras, había futbolistas que llegaban con muchos más minutos en las piernas y eso terminó inclinando la balanza al momento de elegir el 11 inicial. De acuerdo con Milito, la hormiga apenas había disputado unos cuantos minutos oficiales durante los últimos meses debido a su participación limitada con la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Mientras otros jugadores mantenían continuidad, Armando llegaba con poca actividad competitiva. Y desde el punto de vista del entrenador, en un partido tan exigente frente al campeón del fútbol mexicano, esa diferencia podía ser determinante. Ahora viene la pregunta que está dividiendo a toda la afición rojiblanca. ¿El ritmo de competencia realmente pesa más que el momento futbolístico? Porque una cosa es entender la explicación del técnico, y otra muy distinta es estar de acuerdo con ella. Muchos aficionados consideran que un delantero como Armando González necesita jugar precisamente para recuperar ese ritmo. Que dejarlo en la banca termina convirtiéndose en un círculo del que es muy difícil salir. Si no juega porque le falta ritmo, ¿cómo va a recuperar ese ritmo si tampoco recibe minutos importantes desde el inicio? Es un debate completamente válido y seguramente seguirá acompañando a Milito durante las próximas semanas. Pero también hay que intentar entender la otra cara de la moneda. Imagina que eres el entrenador y enfrente tienes al Toluca del Turco Mohamed, un equipo intenso, bien trabajado y que aprovecha prácticamente cualquier error. ¿Te arriesgas con un jugador que viene con poca actividad o apuestas por futbolistas que llegan con mayor continuidad? Esa fue la decisión que tomó Gabriel Milito. Y aunque el resultado terminó jugando en su contra, no significa automáticamente que la idea estuviera equivocada desde el principio. Sin embargo, el fútbol tiene algo muy cruel. Cuando ganas, muchas decisiones parecen brillantes. Cuando pierdes, exactamente las mismas decisiones son cuestionadas por todo el mundo. Así funciona este deporte, especialmente en un club tan grande como Chivas. Lo cierto es que Armando González terminó ingresando durante la segunda mitad. Y desde que pisó la cancha dejó algo que muchos aficionados venían reclamando: movilidad, intensidad y ganas de atacar constantemente. No tuvo tiempo suficiente para cambiar por completo el partido, pero sí dejó la sensación de que podía haber aportado cosas interesantes si hubiera tenido más minutos. ¿Eso significa que debía ser titular? Esa respuesta solamente la tiene Gabriel Milito. Lo que sí está claro es que el ingreso de la hormiga volvió a encender el debate entre los aficionados. Algunos creen que el técnico reaccionó demasiado tarde. Otros sostienen que el desarrollo del partido obligó a modificar el plan original. Y ahí está justamente la riqueza de este tipo de discusiones. No existe una única verdad. Hay otro detalle que tampoco podemos ignorar. Milito apenas está comenzando su proyecto. Un entrenador necesita tiempo para conocer a fondo su plantel, encontrar sociedades, ajustar movimientos y descubrir quién responde mejor en cada escenario. Pero al mismo tiempo, dirigir a Chivas significa convivir con una presión enorme. Aquí no hay mucho margen para experimentar. Cada alineación, cada cambio y cada conferencia de prensa son analizados al detalle por una afición que exige competir por el título. Por eso la siguiente jornada frente a Bravos de Juárez empieza a adquirir un peso mucho mayor del que normalmente tendría una fecha 2. Porque ahora todas las miradas estarán puestas sobre Gabriel Milito. ¿Mantendrá la misma idea? ¿Habrá cambios en el 11 inicial? ¿La hormiga finalmente aparecerá desde el arranque? Son preguntas que ya comenzaron a circular entre la afición incluso antes de que llegue el próximo partido. Y hablando de decisiones que terminaron marcando la noche, hubo un protagonista que apareció del otro lado y silenció por completo el Akron. Un viejo conocido de la afición rojiblanca que se robó los reflectores con una panenca que nadie esperaba, pero cuya explicación después del partido sorprendió todavía más. ¿Por qué Alexis Vega decidió cobrar ese penal de esa manera? La respuesta del exjugador de Chivas está generando un enorme debate, y eso es justamente lo que vamos a analizar en la siguiente noticia. Alexis Vega le faltó al respeto a Chivas,
¿O simplemente hizo lo que cualquier futbolista profesional habría hecho? Esa es la pregunta que hoy tiene completamente dividida a la afición rojiblanca. Porque una cosa es perder un partido, y otra muy distinta es verlo cambiar por una jugada que terminó siendo tan fría como polémica. Alexis apareció frente al balón, miró a Tala Rangel, y en lugar de sacar un disparo potente, decidió cobrar el penal a lo Panenka. Un gesto que para algunos fue una genialidad, para otros una provocación, y para muchos más una imagen difícil de olvidar. Y siendo sinceros, Chiva hermanos, ¿quién esperaba que Alexis se animara a hacer algo así en el Akron? Estamos hablando de un jugador que conoce perfectamente esta institución, que vistió esta camiseta durante varios años y que sabe muy bien lo que significa enfrentar al Guadalajara. Precisamente por eso, cuando el balón entró lentamente al fondo de la red, el estadio quedó completamente en silencio. No era un gol cualquiera, era un gol marcado por un viejo conocido. Lo curioso es que la historia no terminó ahí. Apenas acabó el partido, Alexis rompió el silencio y explicó por qué tomó una decisión tan arriesgada. Y la respuesta sorprendió a más de uno. El atacante reveló que la Panenka no fue una ocurrencia de último momento. Según contó, antes del encuentro, mientras convivía con sus compañeros de Toluca, les comentó que si se presentaba un penal, pensaba cobrarlo de esa manera. ¿La razón? Conoce muy bien a Raúl Tala Rangel. Y tiene sentido. Ambos coincidieron durante mucho tiempo en la selección mexicana. Compartieron entrenamientos, concentraciones y, sobre todo, muchísimos ejercicios de penales. Alexis sabe cómo estudia Tala a los cobradores y Tala conoce las tendencias de Alexis desde los 11 pasos. Esa información hizo que el delantero llegara a una conclusión muy simple. Si cobraba como siempre, probablemente el arquero adivinaría la dirección. Por eso decidió cambiar completamente su ejecución. Ahora bien, aquí es donde empieza el verdadero debate. ¿Conocer al portero justifica intentar una Panenka en un partido tan importante? Algunos dirán que sí, porque el fútbol también se gana con inteligencia. Otros responderán que había formas menos llamativas de hacerlo, especialmente considerando el pasado de Alexis con el Guadalajara. Y ambas posturas son completamente entendibles. Lo que nadie puede negar es que ejecutar una Panenka requiere muchísimo valor. Porque cuando sale bien, todo el mundo habla de tu personalidad. Pero cuando sale mal, el jugador queda expuesto al ridículo durante semanas. Alexis asumió ese riesgo y esta vez le salió perfecto. Sin embargo, hay un detalle que muchos aficionados pasaron por alto. Después de celebrar con sus compañeros, Alexis levantó las manos hacia la tribuna rojiblanca en un claro gesto de respeto. No hizo una celebración burlona frente a la afición, no buscó provocar al estadio ni encender todavía más los ánimos. Al contrario, su lenguaje corporal transmitía un mensaje muy distinto. Sabía perfectamente que estaba marcándole al equipo donde vivió momentos importantes. Y la historia no terminó ahí. Cuando sonó el silbatazo final, Alexis buscó directamente a Tala Rangel. ¿Para qué? Para pedirle disculpas por la forma en que ejecutó el penal. El propio delantero reconoció después del partido que entiende lo complicado que resulta para un portero enfrentar una jugada así y que jamás tuvo la intención de faltarle al respeto a un compañero con el que compartió tantos entrenamientos en la selección mexicana. Ese detalle cambia un poco la perspectiva, ¿no creen? Porque una cosa es la imagen que deja la jugada durante los 90 minutos, y otra muy distinta es conocer todo lo que ocurrió después. Al final, Alexis explicó que su decisión fue completamente futbolística. No buscaba humillar a Tala, buscaba sorprender a un arquero que lo conoce demasiado bien. Ahora les hago otra pregunta, Chiva hermanos. Si un exjugador de Chivas marca un gol contra el rebaño, ¿tiene la obligación de no celebrarlo? ¿O una vez que cambia de camiseta simplemente está haciendo su trabajo? Es un debate que existe desde hace años en el fútbol y seguramente nunca tendrá una respuesta definitiva. Cada aficionado lo vive de manera diferente. Lo que sí queda claro es que Alexis Vega volvió a ser protagonista en un partido importante. Para algunos será un villano, para otros un profesional que hizo exactamente lo que debía hacer para ayudar a su equipo. Pero más allá de las emociones, sus declaraciones dejaron claro que sigue existiendo respeto por la institución rojiblanca y por varios de sus excompañeros. Eso sí, mientras todo el mundo hablaba del penal, de la Panenka y de las disculpas de Alexis, hubo otro tema que empezó a crecer con fuerza entre la afición. Porque, siendo honestos, reducir toda la derrota únicamente al arbitraje o al penal sería demasiado sencillo. Chivas también cometió errores propios, dejó escapar oportunidades muy claras y mostró aspectos que preocupan pensando en lo que viene. ¿Cuáles fueron esos errores y por qué el equipo terminó perdiendo un partido que por momentos parecía tener controlado? De eso vamos a hablar en la siguiente noticia, porque ahí está una de las claves más importantes de esta derrota. Entonces Chivas perdió por culpa del árbitro,
¿O el verdadero problema estuvo dentro de la cancha? Esa es la pregunta que todos los aficionados del rebaño sagrado tienen que hacerse después de analizar con calma la derrota contra Toluca. Porque sí, vamos a hablar de la polémica arbitral, del penal, de la expulsión y de todas esas decisiones que hicieron explotar al Akron. Pero si queremos ser realmente objetivos, también tenemos que mirar hacia adentro. Porque un equipo como Chivas no puede quedarse solamente con el argumento de nos perjudicaron. Un club grande tiene que analizar por qué, incluso en un partido donde tuvo momentos de dominio, terminó sin poder encontrar la manera de darle la vuelta al marcador. Y aquí viene lo más complicado de aceptar, Chiva hermanos, el resultado no solamente se explica por una decisión del árbitro. Hay cosas del funcionamiento del equipo que dejaron dudas y que Gabriel Milito tendrá que corregir rápidamente si quiere que este proyecto avance. Porque una cosa es competir, y otra muy diferente es ganar. Y en un club como Guadalajara, la diferencia entre esas dos palabras es enorme. El primer punto que llamó la atención fue el nivel físico y futbolístico del equipo. Obviamente estamos hablando de la primera jornada del torneo, y es normal que algunos jugadores todavía estén encontrando su mejor versión. Ningún equipo llega al 100% desde el primer partido. Pero también es cierto que Toluca mostró mayor claridad en los momentos importantes. El conjunto escarlata supo esperar, cerrar espacios y aprovechar las oportunidades que tuvo. Chivas, en cambio, tuvo la pelota por momentos, intentó construir juego y llegó cerca del área rival, pero le faltó esa última decisión que cambia partidos. Y ahí está una de las grandes preocupaciones, la falta de contundencia. Porque oportunidades hubo. Roberto Alvarado tuvo una ocasión clarísima dentro del área que pudo cambiar completamente la historia del encuentro. Una jugada donde parecía que el gol estaba prácticamente servido, pero el remate terminó sin la dirección esperada. Y en partidos tan cerrados, esos detalles pesan muchísimo. Después apareció otra jugada que seguramente muchos aficionados todavía tienen en la cabeza. Una gran acción individual de Piojo Alvarado por la banda derecha, recorriendo varios metros, dejando rivales atrás y generando una oportunidad perfecta para sus compañeros. El pase llegó al área, pero Brian Gutiérrez no pudo encontrar la precisión necesaria y la pelota terminó lejos del arco. Y ahí está una de las grandes preguntas para el Guadalajara: ¿cuántas oportunidades más necesita generar para convertir? Porque competir contra equipos fuertes no solamente consiste en jugar bien, consiste en castigar cuando tienes la oportunidad. También hay que destacar que no todo fue negativo. Sería injusto decir que Chivas fue un desastre, porque hubo futbolistas que dejaron buenas sensaciones. Tala Rangel respondió en momentos importantes, Roberto Alvarado mostró personalidad, Kevin Castañeda dejó detalles interesantes, Jordan Carrillo intentó generar peligro y Armando González, incluso entrando desde la banca, mostró que puede ser una pieza importante. Pero el fútbol no se gana por nombres ni por buenas intenciones. Se gana con pequeños detalles. Y esos detalles fueron justamente los que terminaron favoreciendo a Toluca. Ahora, hablando del aspecto táctico, también queda una pregunta para Gabriel Milito. ¿El equipo estaba preparado para reaccionar después de recibir el golpe del penal? Porque una de las características que deben tener los equipos grandes es la capacidad de responder emocionalmente cuando las cosas se ponen difíciles. El problema no fue solamente recibir un gol. El problema fue que después de ese golpe, Chivas tuvo momentos donde parecía más desesperado que peligroso. Había ganas, había esfuerzo, pero por momentos faltó claridad. Se atacaba con mucha intención, pero sin la precisión necesaria para romper la defensa rival. Y eso es algo que un entrenador como Milito tendrá que trabajar. Porque la Liga MX no perdona. Un partido complicado, una jugada polémica, un rival ordenado, y de repente estás hablando de una derrota que genera dudas desde la primera fecha. Pero también hay que reconocer algo, el torneo apenas empieza. Sería un error decir que todo está mal después de un solo partido. Lo que sí sería un error todavía mayor sería ignorar las señales que dejó este encuentro. Chivas necesita mejorar la definición, encontrar más equilibrio y aprender a manejar mejor los momentos difíciles. Porque si algo quedó claro contra Toluca es que el equipo tiene capacidad para competir, pero todavía necesita dar ese paso adelante para convertirse en un verdadero candidato. Y ahora viene una pregunta que seguramente dividirá opiniones entre los aficionados. Después de ver este partido, ¿debemos preocuparnos realmente por Chivas o simplemente fue un tropiezo normal de la primera jornada? Porque mientras unos creen que hay señales de alerta, otros recuerdan que este mismo equipo todavía tiene mucho margen para crecer. Pero antes de cerrar este análisis, hay un nombre que no podemos dejar fuera. Porque mientras todos hablaban del penal, de Milito y de los errores del equipo, hubo un jugador que volvió a demostrar que puede ser una de las grandes armas del rebaño en este torneo.
Y precisamente por eso tenemos que hablar de quiénes fueron los jugadores que sí respondieron y qué mensaje dejaron para lo que viene en el Apertura 2026. Chivas perdió contra Toluca y todo fue negativo. ¿O hubo jugadores que demostraron que este equipo todavía tiene esperanza? Porque entre tanta polémica, reclamos al árbitro, preguntas sobre las decisiones de Gabriel Milito y la frustración por el resultado, hay algo que tampoco podemos ignorar: no todos salieron señalados del Akron. De hecho, hubo futbolistas que, incluso en una noche complicada, demostraron personalidad y dejaron una pregunta importante sobre la mesa. ¿Puede Chivas construir algo grande alrededor de estos jugadores? Porque seamos sinceros, Chiva hermanos, después de una derrota, especialmente una derrota en casa, es muy fácil entrar en modo desesperación. Es normal. La afición se molesta, aparecen las críticas y parece que todo está mal. Pero un buen análisis también tiene que encontrar lo positivo, porque si solamente vemos los errores, dejamos de entender que piezas pueden ayudar al equipo a levantarse. Y uno de los nombres que más tranquilidad generó fue Raúl Tala Rangel. Sí, el mismo portero que recibió el gol de Alexis Vega desde el punto penal. Y aquí hay que detenernos un momento, porque sería demasiado injusto juzgar su actuación solamente por esa jugada. Estamos hablando de una ejecución de mucha calidad, una decisión inesperada de un jugador que conocía perfectamente sus movimientos. No fue un error de Tala, fue una acción donde Alexis tomó ventaja gracias al conocimiento que tenía del arquero. Durante el partido, Rangel volvió a mostrar seguridad bajo los 3 postes. Tuvo intervenciones importantes, transmitió confianza y dejó claro por qué se ha ganado la responsabilidad de defender la portería rojiblanca. En un encuentro donde Chivas sufrió momentos complicados, tener un guardameta que responde es una de las cosas más importantes para cualquier proyecto. Pero no fue el único. Roberto Alvarado también volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más importantes del plantel. Piojo fue de los futbolistas que más intentaron cambiar la historia del partido. Buscó la pelota, encaró, generó peligro y fue uno de los pocos que constantemente intentó romper la estructura defensiva del Toluca. Eso sí, aquí aparece otro debate. Porque precisamente por ser uno de los referentes del equipo, la exigencia sobre Alvarado será mayor. Esa oportunidad clara que tuvo pudo haber cambiado completamente el partido. En encuentros de alto nivel, esos detalles son los que separan a los buenos jugadores de los jugadores decisivos. Y Piojo sabe perfectamente eso. Otro futbolista que dejó buenas sensaciones fue Kevin Castañeda. Su participación mostró algo que Chivas necesita muchísimo: jugadores capaces de darle equilibrio al medio campo, recuperar balones y también generar conexiones con los atacantes. En un equipo que busca tener mayor control de los partidos, ese tipo de futbolistas son fundamentales. También hay que mencionar a Jordan Carrillo. El mediocampista dejó detalles interesantes, mostrando personalidad para pedir la pelota y buscar generar juego. Todavía tiene mucho camino por recorrer y necesita seguir adaptándose al ritmo del equipo, pero precisamente en partidos complicados es donde los jugadores jóvenes deben demostrar si pueden cargar con la responsabilidad. Y claro, tenemos que hablar de Armando González. Porque aunque no arrancó como titular y esa decisión generó mucha discusión, su entrada volvió a despertar ilusión en la afición. La hormiga mostró ganas, movilidad y esa energía que muchos aficionados sienten que el equipo necesita en zona ofensiva. Ahora, tampoco hay que caer en el extremo de decir que él era la solución mágica. Un solo jugador no gana partidos. Pero sí es cierto que su presencia genera una sensación diferente. Es un delantero que incomoda a las defensas, que pelea cada balón y que representa una nueva generación de futbolistas mexicanos que buscan ganarse un lugar importante. Entonces, después de todo lo ocurrido contra Toluca, la pregunta cambia. Ya no solamente es ¿qué hizo mal Chivas? También debemos preguntarnos, ¿qué puede hacer bien este equipo si logra corregir esos errores? Porque si Gabriel Milito consigue encontrar el equilibrio entre la intensidad, la contundencia y la organización defensiva, este plantel tiene herramientas para competir. El problema es que en Chivas el tiempo siempre corre más rápido. La paciencia existe, pero la presión también. El próximo partido contra Bravos de Juárez será una prueba importante, no solamente por la obligación de buscar la victoria, sino porque será la oportunidad de demostrar que la derrota contra Toluca fue un tropiezo y no una señal de problemas más profundos. La afición quiere respuestas. Quiere ver un equipo más contundente, más fuerte mentalmente y capaz de transformar buenas actuaciones en puntos. Y justamente hablando de lo que viene, hay un último detalle que no podemos dejar pasar. Porque después de esta derrota, con toda la polémica del arbitraje y las dudas sobre el funcionamiento del equipo, la gran pregunta ahora es, ¿cómo reaccionará Gabriel Milito en el siguiente partido? ¿Cambiará piezas? ¿Mantendrá su idea? ¿Veremos a Armando González desde el inicio?
Esa respuesta puede marcar mucho más que un simple partido de la jornada 2.